Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así como estamos de pie, yo les voy a invitar a que abramos nuestras sagradas escrituras. En Efesios capítulo 1, le vamos a dar lectura del versículo 3 al 14. Y le vamos a dar yo le voy a dar lectura, ustedes me van siguiendo solamente con su vista. Amén. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios, hermanos. Me llama mucho la atención de este pasaje, hermanos. Y vemos, gloria a Dios, que el apóstol Pablo alaba al Dios Padre y al Señor Jesucristo con toda bendición, hermano, porque él había entendido, hermano, la grandeza de nuestro Dios. En estos momentos vamos a entrar en oración. Yo les invito, hermanos, los que quieran pasar al frente, gloria a Dios, está el lugar abierto, gloria a Dios. Sabemos, hermano, que si nosotros pasamos, hermano, es porque nosotros necesitamos de Dios, amén. Y lo puede hacer con toda libertad. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Gracias, Señor Jesús. En estos momentos, Padre, estamos delante de tu presencia. Primeramente, Dios mío, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras fallas, Dios mío. Perdónanos, Dios de la gloria, Señor. Cada día, Señor, faltamos, cada día cometemos tantas cosas, cometemos tantos errores, Dios mío, Señor. Pero en esta hora, Padre, pedimos, Padre mío, Señor, que tú nos perdones, Señor, de todas nuestras faltas. Perdona, Señor, de todos nuestros errores, Padre Santo, de nuestras acciones, Dios mío, Señor, de nuestros malos pensamientos, Dios del cielo. Con todo nuestro corazón, Padre mío, Señor, hemos venido, Padre, con un corazón dispuesto, Señor, y suplicándote, Dios de la gloria, Señor, que tú abras la ventana de los cielos, Señor, y escuches, Padre Santo, nuestra oración, Padre mío. Escuche, Señor, nuestro clamor, Padre mío, hacia ti, Dios de la gloria. Padre, hemos
reconocido, Dios mío, Señor, por la cual, Señor, aquí estamos, Señor. Quizá, Padre mío, si no necesitáramos de ti, Dios mío, quizá estaríamos haciendo otras cosas, Señor, quizá que no estuvieran bien, Dios mío. Pero en verdad, Dios mío, necesitamos de ti, Dios de la gloria. Y es por eso, Padre mío, que en esta noche, Señor, nos hemos reunido, Padre mío, delante de tu presencia en este lugar, Dios de la gloria, para darte honra, para darte gloria. Sí, Señor Jesús. Su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí, le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él te amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré,
su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí, le seguiré. Tú eres grande, Señor. Nos amas cada día, Señor. Aunque te fallamos, Dios mío, todos los días, Dios mío. Nos amas tanto, Señor, que aunque tengamos diferentes personalidades, Señor, diferentes actitudes, Señor, tú nos sigues amando igual, Dios mío. Nunca nos has dejado y nunca nos desampararás. Te pido, Señor, que esta adoración, Señor, que llegue hacia tu trono, Dios mío. Que estos corazones sinceros, Dios mío, que te adoran, que seas tú el que los escuche, Dios mío. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder, no habrá poder en este mundo que pueda resistir a su
Jesucristo, yo soy libre. Padre bueno, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos en esta preciosa noche. Gracias por el privilegio maravilloso de estar vivos. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor, para estudiar tu palabra. Tu palabra, Señor, es como espada de dos filos. Es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es el bálsamo, Señor, que sana nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Por favor, Dios, en esta tarde o en esta noche, permite que al estudiar tu palabra, Señor, podamos entender, comprender, conocer, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, respecto a este tema, para que no nos dañe, para que no nos separe, para que podamos resistirlo, Señor, y también para que podamos compartir, Señor, respecto a este tema que es, Señor, una realidad y que está latente, y Señor, y que debemos conocer, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor. Toma el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor. Dame la gracia, la sabiduría y la unción, y tendré el cuidado de darte a ti toda la honra y toda la gloria. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Hemos estado tomando como base en su capítulo 6, versículo 23. Este versículo que cuando evangelizamos lo tomamos como base, y es una realidad que todos debiéramos conocer. Romanos capítulo 6, verso 23. Lo vamos a leer, y la palabra de Dios lo leemos siempre y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Volvemos a reiterar, hermano, como lo hemos dicho las veces que hemos estado estudiando. Este tema se llama el pecado. Así de simple, pero así de directo es el pecado. Y he estado, hermano, tratando de decir que no vamos a señalar los pecados de nadie, porque una de las primeras cosas que vimos es que nadie puede decir yo no tengo pecado. Entonces, hemos visto el origen del pecado. Hemos visto, hermano, que el pecado no es una acción solamente. El pecado es un estado donde estamos todos. Y también hemos visto, solo le estoy dando los subtemas que hemos estado analizando o estudiando. No es ni siquiera una prédica, es un estudio. Vimos que el pecado es universal. Romanos 3:23 comprueba eso. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y también vimos, hermanos, que el pecado somete al hombre. Amén, hermanos. Y vimos por lo menos 7 versículos de cómo lo somete. Pero en esta tarde vamos a estudiar, hermanos, algo que me pareció interesante respecto al pecado. La palabra para pecado que se usa aquí en Romanos 6:23, en su original griego, que es amartia, tiene también relación siempre, hermano, con una palabra que es la ley. Y la ley en su original griego es nomos. Y vamos a ver cómo Pablo explica, hermano, como ningún otro personaje en la Biblia,
la relación que hay entre la ley y el pecado. Y vamos a ir rápidamente, hermano, y vamos a ver en Romanos 3:20 que nadie puede saber qué es pecado a menos que exista una ley o que exista la ley. Entonces, como siguiente subtema, vamos a decir que la ley enseña lo que es pecado. Miremos lo que dice Romanos capítulo 3, verso 20. Si usted lo anota, maravilloso. Pero si usted es de los que dice, yo voy a anotar, voy a subrayar mi Biblia, o si usted es muy cuidadoso, está bien. Pero hay quienes tenemos subrayado las Biblias, hermano, porque cuando estudiamos la Biblia, vamos a esos versículos que están subrayados. Mire lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Oiga esto, hermano, póngame atención aquí. Porque por medio de la ley, ¿qué dice, hermano? Aquí, ¿qué dice? Lo último. Porque por medio de la ley, ¿qué sucede? Es el conocimiento del pecado. Mire la relación que hay tan fuerte entre amartia y nomos, entre ley y pecado. Quiero leer este mismo versículo en la versión, hermano, Nuevo Testamento, versión recobro. Dice, oiga, ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Y oiga esto, porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. Entonces la ley y el pecado siempre están juntos. Si yo no conozco la ley, si yo no sé de la ley, escuche esto, no conozco el pecado. Aunque el pecado es universal, si yo no conozco, hermano, la ley, esto está como, aquí estamos acostumbrados a que haya leyes de tránsito. ¿Cuántos manejamos? Hay una flecha donde dice one way. ¿Qué quiere decir eso? Un solo sentido, un solo camino. Pero usted llega a su pueblo, o a mi pueblo, llegamos a nuestro pueblo, y antes no manejábamos carro, coche, vehículo, como usted lo quiera llamar. Y nosotros, hermano, manejamos en las calles como sea, ¿sí o no, hermanos? Pero resulta que el nuevo presidente o surgen unas leyes y de repente, hermano, le ponen un solo sentido. Pero como nosotros no conocemos esas nuevas reglas, no nos hemos enterado, seguimos transitando como sea, porque esas leyes son nuevas y no las conocíamos. Mientras no conozcamos la ley, no es algo, hermano, que nosotros estamos quebrantando. Entonces la ley tiene que ver siempre con el pecado. Dice aquí la versión, hermano, Nuevo Testamento recobro, dice que porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. Entonces dijimos, hermano, que la ley enseña lo que es pecado. No es que sea así, pero déjeme usar esta palabra o estas palabras, esta frase. Hasta podría decirse que la ley en un sentido es la misma quien crea el pecado. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 13. Dijimos que la ley nos hace ver el conocimiento claro del pecado. Mire lo que dice Romanos 5:13.
pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Cuántos sabemos que antes de que Dios le diera a Moisés las tablas de la ley o la ley de Moisés, el pecado ya había entrado en el mundo? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero oiga esto, hermano. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Hay una versión que se llama, hermano, el Nuevo Testamento, Arcas Fernández, y dice: antes que se promulgara la ley de Moisés, aquí aclara, la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo. Acuérdense que dijimos que el pecado es un estado. ¿Se recuerda, hermano? Que todos pecamos, o todos tenemos pecado. Dice: no habiendo ley, tampoco había pena de muerte para el pecado. Antes de la ley de Moisés, hermano, podían hacer, solo estaba la ley moral que estaba en los corazones que Dios había puesto. Pero antes de la ley que se le diera a Moisés, hermano, no podían, hermano, o no castigaban al hombre o a la mujer que encontraban en el acto mismo del adulterio. Los niños o los hijos contumaces y rebeldes, la idolatría y todo eso no era castigado con pena. La ley todo lo castigaba con qué, hermano. Mire qué tremendo es la ley. Todo lo castigaba con pena de muerte. Lo he dicho más de alguna vez. Si yo hubiese vivido en la ley como hijo, ya no estuviera aquí, hermano. Porque era contumaz, era rebelde, era igualado, era desobediente. Entonces, si había un hijo así, es más, hasta para los animales. Si había un toro que, hermano, corneaba, también tenía que ser sacrificado. Porque dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y la versión que leía Arcas Fernández dice: antes que se promulgara la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, pero no habiendo ley tampoco había pena de muerte para el pecado. Oiga esto: el pecado no es tal si no está o si no es definido. Por eso, hermanos, ¿cuántos conocemos la ley de Dios? Está en la Biblia. Pero para los que no conocen la ley de Dios, mentir, robar, adulterar, fornicar, matar, ¿para ellos les es pecado? No. Ellos lo ven como lo más común y lo más corriente, lo más normal. Voy a decir algo que es exagerado. Para mucha gente, hermano, tener 1, 2, 3, 4 mujeres, 5 familias, 20 hijos, es lo más normal. ¿Y sabe qué dicen? Y ahí sí quieren usar la Biblia. Dicen, es que al hombre le tocan ¿cuántos? Al hombre le tocan 7. Dicen, no, es que David tuvo, pero no conocen, para ellos es lo más normal. Y ellos dicen, es que yo soy hombre. En mi pueblo, no aquí, en mi pueblo los abuelitos tenían. Por eso es que casi todos los de mi pueblo son casi del mismo apellido, y que somos familiares y que lejanos. Pues el abuelito anduvo, porque para ellos no era pecado, no lo conocían. Pero para nosotros que conocemos la ley de Dios, Dios nos dice que vamos a estar con nuestra misma esposa, hermano, cuando nos casamos, hasta que la muerte nos separe. No que ya se puso gordo el hombre, que
calvo y que hasta que la muerte los separe. Pero cuando no se conoce, hermano, la ley, no hay culpa de pecado. Dice aquí, el pecado no es tal si no es definido. Por eso, hermano, mucha gente no le gusta leer la Biblia. No estoy hablando de nosotros los cristianos. De nosotros, si no nos gusta leer la Biblia, es una vergüenza. ¿Sí o no, hermanos? Pero ¿sabe qué le dice la gente? ¿Cuántos de aquí hemos evangelizado a gente que no viene a la iglesia y que le decimos, ¿tiene una Biblia? Léala. ¿Cuál es la respuesta que nos dan? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál es? ¿No le entienden? Sí, pero hay algo más respecto al tema que estamos tratando. Pero no la practican. Por ahí va. ¿Alguien más? ¿Sabe qué me han dicho a mí? Alguien me dijo, hermano, y bueno, no voy a decir exactamente, pero era algo así como lo que estaba diciendo, que tenía mujeres, hermano, y era su estilo de vida. Y yo le decía, ay, Cristo te ama. Ahí en nuestro pueblo, un muchachito, yo estaba allá de como de 20 años, 22, y él ya era de 30, 40 años y conocido, y casa y carros. Yo le dije, hey, lee la Biblia. Y me dijo, no, es que cuando lo leo, al enterarme de las cosas, mi estilo de vida me traiciona. Me espanta leer la Biblia, las cosas que dice que no tengo que hacer y que yo estoy haciendo. ¿Y sabe qué nos decía? Pero te voy a dar una ofrenda para que ores por mí y para que Dios me bendiga. Es tan tremendo, hermano. Se les hace, aunque, como le digo, aunque la ley moral está en nuestro corazón, porque Dios, así como el pecado, hermano, mora en nosotros, como dice Pablo, también Dios ha puesto una conciencia donde sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ok, dijimos que el pecado no es tal si no es definido. Y ya lo dijimos con el ejemplo, hermano, de esa ley que a veces se pone y que nosotros no conocemos. Mientras no la conozcamos, no es una infracción para nosotros. Pero si vivimos aquí en los Estados Unidos, cuando venimos y queremos manejar, ya lo dije esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para manejar un vehículo? Yo sé que me va a decir, aprender a manejar. Bueno, ya aprendió a manejar. ¿Qué, hermano? Antes de respetar las señales, para que usted pueda manejar. ¿Cuántos hemos sacado licencia y hemos ido a traer ¿qué es? Libro, catálogo, guía. ¿Cuántos lo hemos leído desde la primera página? Nosotros nos vamos luego a los dibujitos y a saber las señales. Últimamente no lo he hecho, hace 10, 15 años. Cuando yo lo hice, decía que manejar en California era ¿qué? Un privilegio. Y como tal, debemos de conocer las leyes. Qué tremendo está que yo quiera manejar y papá, mamá, ya manejo en California y conoces las leyes, me meto en sentido contrario, me ponen un ticket, pero ya manejo. No, debemos, hermano, de conocer. Nosotros, hermano, aquí en los Estados Unidos, bueno, en mi caso, he aprendido muchas cosas y hay muchas cosas que todavía, hermano, me cuesta aprender. En la Biblia es lo mismo. Cuando conocemos la ley, ya no vamos a decir, no, es que no conozco. No, ya conocemos. Esto es a nivel general, amén. Esto no se trata de la iglesia. Vamos a ir, hermano. ¿Por qué decimos que la ley crea el pecado? Romanos capítulo 7, verso 8 al 11. Y aquí nos vamos a parar unos momentos. Romanos capítulo 7, del verso 8 al verso 11. Mire esto, hermano. Mas amartia, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Mandamiento es ley. Produjo en mí, oiga esto. Quiero que tratemos de concentrarnos.
Voy a hacerle como cuando estaba yo en la escuela. ¿Me pone atención? Quiero que ponga su mente aquí al frente. Mire lo que dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Y yo sé que a lo mejor no lo vamos a entender bien en esta versión, pero ahorita vamos a leer otro. Produjo en mí. ¿Qué quiere decir produjo? Creó. Produjo en mí. El mandamiento produjo en Pablo. ¿Qué produjo? ¿En dónde nos dice no codiciarás? En los 10 mandamientos. Y ahorita vamos a ver. Porque sin la ley el pecado está. Si no hay ley, el pecado no tiene poder. Pero como ya hay ley, hermano, ya nos dieron la ley. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Verso número 9. Oiga, Pablo dice: ¿cómo vivía yo sin la ley? ¿Cuántos se recuerdan cuando no conocíamos a Cristo, hermanos? Luego voy con las hermanas. Hermanos, ¿cuántos se recuerdan cómo vivíamos sin Cristo? Peleoneros, mal hablados. Bueno, ahí la dejamos. Mire Pablo lo que dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, ¿qué dice? El pecado revivió y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, la ley, dice, a mí me resultó para muerte. Verso 11. Oiga, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo el pecado? Me engañó y por él me mató. Quiero leerlo en la versión, hermano, traducción del lenguaje actual. Lo voy a leer, no lo voy a explicar. Dice: cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Yo no sé si lo está entendiendo. El pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal, como que produjo. Y ahorita se lo voy a explicar. Cuando yo todavía no conocía la ley, escuche, esta versión me gusta. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Take it easy. Me relaja. Todo lo podía hacer y nadie me decía. Pero hoy, hermano, en la iglesia, hoy en el evangelio, hermano, eso que usted está, eso que usted posteó, esas fotografías muy provocativas, no es de un hijo de Dios. Pablo dice: cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Y de que vivía alejado. Oiga esto, hermano. De que vivía alejado de Dios. Eso es lo que sucede con toda la gente que vive tranquila en su pecado. ¿Cómo está? Alejado de Dios. Dice: fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Porque el pecado usó la ley para engañarme, y con esa misma ley me alejó de Dios. Pablo ve, hermano, este tema en otro sentido. Basta que una cosa haya sido prohibida para que de algún modo adquiera un nuevo y fatal poder fascinador que la hace deseable. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que nos prohíben algo? ¿Y qué hacemos? Voy a tomar siempre mis ejemplos. Me encantaba el soccer hace unos 10, 15 años. Iba al parque
¿Y cuántos han visto que en los parques hay, ¿qué es? Rules, hay reglas. Hay un rótulo grande. ¿Y sabe qué decía ahí? Se prohíbe esto, se prohíbe pasear cachorros, pero decía, se prohíbe jugar soccer. Pero como era el único parque, me da vergüenza. Lo brincábamos, ¿verdad, hermano? Sí. No, usted no fue, ¿verdad? Como que lo que nos prohíben adquiere un poder fascinador. Mire esto, hermano. Como que hay un cierto ingrediente en la naturaleza humana, de todos, hermanos, de todos, amén. Aquí nadie se escapa, predicador o no predicador, apóstol. Aquí Pablo está hablando. Mientras yo no conocía la ley, ¿cómo vivía Pablo, hermano? ¿Cómo vivía Pablo mientras no conocía la ley? Tranquilo. Hacía todo y su conciencia. Pero mire, hay cierto ingrediente en la naturaleza humana que da a lo prohibido un doble atractivo. Hay un hombre llamado Dude, se apellida así, cita el clásico ejemplo sobre este asunto tomando de las confesiones de Agustín, diciendo, había un peral. ¿Cuántos saben qué es un peral? Un árbol de peras o un huerto de peras. Voy a decirlo así. Había un huerto de peras próximo a nuestra viña, cargado de peras. Una noche tormentosa, un grupo de pésimos muchachos fuimos a robar y a llevarnos grandes cantidades de peras. ¿Cuántos nos identificamos con estos muchachos, ladroncitos? ¿Nadie? ¿Cuántos de aquí robamos alguna vez? Nadie. Ay, qué tremendos, hermano. Esto de amarte es solo para mí. Si en su misma casa dejaban ahí los billetes y presta para acá. Bueno, ese nada más era yo. Un grupo de pésimos muchachos, dice, fuimos a robar y a llevarnos grandes cantidades de peras, no para regalo nuestro. Oiga esto, hermano. Porque el que roba para llevarlo a su familia como que tiene sentido, ¿no? Como que dice, el hambre lo provocó a robar. Pero dice, no para comerlas o no para nuestro regalo, sino para arrojarlas a los puercos. Y si llegamos a robarlas, fue solo para darnos el gusto de hacer lo que nos estaba, gracias, prohibido. Eran peras hermosas, pero no las apeteció mi alma miserable, pues yo tenía en casa abundancia de otras mejores. No sé si se recuerda la historia de David, cuando viene Natán y le empieza a decir, había un hombre que tenía solo dos ovejas, y vino un hombre que iba de camino y agarró, tenía una sola, y agarró y se la quitó, él teniendo muchas. Y dijo David, el tal hombre es digno de muerte. Y le dijo, ese hombre eres tú, porque teniendo tantas, tú tenías que agarrar al que solo tenía una. Y esta es la naturaleza del hombre. Dice, pues yo tenía en casa abundancia de otras mejores, las tomé solo por robar. Mi único festín fue con la iniquidad. Mi único festín fue con el pecado. Mi único festín fue con la codicia. Mi único festín, dice, fue con la iniquidad con que me holgaba y fluía. Dice, ¿qué es pues lo que yo amé en aquel robo? Era el placer de quebrantar la ley, siquiera por engaño. Oiga esto, hermano.
cuando hacemos tal prohibición, ¿quién es el que nos engaña? El pecado. El pecado nos engaña. Mira, si tú tienes una aventura, seguro que vas a ser más feliz, seguro que, no sé, hermano, nos engaña. Vas a tener más experiencia, no sé, hermano. Pero el pecado es tan engañoso. Y dice aquí, hermano, era el placer de quebrantar la ley siquiera por engaño, ya que por fuerza no podía. Y siendo cautivo, simulé una raquítica libertad. Como que nos sentimos libres, ¿no? Cuando robamos, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos peras, manzanas, duraznos en nuestra casa, ¿cómo tratamos al árbol? ¿Cómo lo tratamos? Con delicadeza, porque es nuestro y porque papá y mamá nos están viendo. Cuidado y le cortas, le rasgas las ramas porque a ti no te cuesta. Pero es cuando robamos como que nos sentimos libres y agarramos, nos trepamos y arrojamos y quebramos. Ya le dije yo, hermano, y para terminar esto, que me fui a meter al terreno de mi tía, quebré todas las milpas, me sentí amo y señor de ese lugarcito y nadie podía detenerme. Pero eso fue algo tan terrible. Sí, yo sé, mi esposa me dice, ¿qué estabas pensando? Pues que era el amo y señor, que mis hermanos no habían hecho eso y yo, ¿viste lo que hice? A que tú no lo has hecho. Pero después, hermano, tremendo. Y siendo cautivo, simulé una raquítica libertad. Si uno el que anda con alguien que no es su mujer, se siente muy libre. Hasta que ve a alguien conocido o ve a alguien que está sacando. No, si solo es mi amiga. Se sienten muy libres cuando, hermanos, están siendo engañados por el pecado, haciendo impunemente por una tenebrosa imitación burlesca de vuestra omnipotencia aquello que no me era permitido. Y después este hombre comenta, es decir, que el deseo de robar surgió simplemente, ¿de qué surge, hermano, hacer el pecado? Por lo prohibido. Como que lo prohibido es llamativo. ¿Sí o no, hermano? A menos que el Señor ya sea Señor, perdón, ya gobierne sobre nosotros. No, momento, conmigo no, el pecado ya no tiene poder sobre mí. Pero normalmente así es, hermano. Normalmente es así. Simplemente, hermano, surgió el deseo de robar por la prohibición de robar. Es precisamente aquí donde emerge la impotencia de la ley frente al pecado. La ley no nos puede librar del pecado, hermanos. El conocimiento de la ley no nos libra del pecado, sino como que ¿qué hace, hermano? Como que nos impulsa, como que crea un poder fascinador. Por eso, jóvenes, yo fui joven. Cuando tengas tentación, ten mucho cuidado. Piénsalo muchas veces, porque puede que seas feliz 1, 2, 3, 5 minutos, 10, pero después, lo voy a decir así, a secas, eres el más ruin de los jóvenes o señoritas. Porque la paga del pecado, solo por un momento, porque nos dejamos engañar. Es precisamente aquí, dijimos, donde emerge la impotencia de la ley frente al pecado. La ley tiene dos efectos. Primero, definir el pecado, pero no lo cura. Es como el médico, oiga esto, hermano, que puede diagnosticar una enfermedad,
pero que carece de medios para curarlo, incluso para detenerla. Segundo, es el raro y fatal hecho de que simplemente por prohibir algo, la ley hace atractivo eso mismo que prohíbe. Hay una inexplicable conexión entre amartia, que es, hermano, pecado, y nomos, que es ley. Ahora, escuche esto, hermano. Romanos 3:20, vamos a ir a Romanos 3:20, por favor. Romanos capítulo 3, verso 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que se obtiene mediante la ley es la plena conciencia de la realidad del pecado. El problema supremo de la vida, lo máximo, el máximo problema de la vida, ¿sabe qué es, hermano? Es cómo puede estar uno en la debida relación con Dios. ¿Cómo puede uno sentirse en paz con Dios? La religión de los judíos decía esto: uno puede estar en la debida relación con Dios cumpliendo meticulosamente todo lo que manda la ley. Ellos decían: yo puedo vivir cerca de Dios si cumplo meticulosamente la ley. Y acuérdese que nadie pudo cumplirla. Todavía hoy en día ellos tratan de cumplir la ley, pero nadie ha podido. Ahora, pero eso equivale a decir sencillamente que nadie tiene la menor posibilidad de llegar a estar en la debida relación con Dios, porque nadie puede cumplir la ley del pecado. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿para qué sirve la ley? La ley sirve para que nos demos cuenta de la realidad del pecado. Solo cuando conocemos la ley e intentamos cumplirla, nos damos cuenta de que nos es imposible. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestra debilidad y pecado. Entonces, ¿es imposible llegar a Dios? Todo lo contrario. Escuche esto, hermano. Porque el camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino el de la gracia. No es por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Nunca, la ley es así, hermano. Nunca podríamos saber que es una línea torcida. ¿Cuántos de aquí saben que es una línea torcida? Hermanos, ¿cuántos de aquí sabemos que es una línea torcida? ¿Cómo lo sabemos? Se mira, pero gracias, hermano. Porque conocemos también la línea recta. Si no conociéramos la línea recta, no sabríamos que esa línea está torcida. Así es la ley. La ley sirve para conocer el pecado, jamás para remediarlo. El único que remedia el pecado es Jesucristo y su gracia. La ley, hermano, es como la línea recta. Cuando los hombres se comparan con ella, ven lo torcido que están. Otra cosa, hermano, que me llamó la atención: podemos emplear un espejo para ver que tenemos la cara sucia. ¿Cuántos nos vemos en el espejo todos los días? Y no, de repente dice, como que no me bañé bien, como que mi cabello, no sé, algo. Pero el espejo, hermano, nos muestra la realidad de nuestra imagen. Entonces, podemos emplear un espejo para ver que tenemos la cara sucia. Pero el espejo no ha sido diseñado para lavar la cara sucia. Así es la ley. Un termómetro indicará a alguien que tiene fiebre, pero tragarse el termómetro
no curará la fiebre. Es algo, claro, así es la ley, hermano. La ley no nos puede ayudar con el pecado. La ley nos enseña lo que es pecado. Oiga esto, hermano. La ley es buena cuando se emplea para producir convicción de pecado. Cuando conocemos la ley y si nos dicen no robarás, la ley es buena cuando produce convicción de ¿qué, hermano? No robarás. Si el Señor lo dice, no robarás, no voy a robar. ¿Cuál es lo contrario, hermano, de que nos diga no robarás? ¿Qué produce la ley? Como que nos incita. ¿Por qué dirá eso Dios? Voy a robar, voy a matar, no matarás. Yo no sé si muchos no han leído o no conocen los 10 mandamientos. Ahora sí voy de la misma iglesia. Hay un mandamiento que dice no desearás la mujer. Y de repente en la iglesia estaba casada con él y de repente ya anda con otra hermana de la misma iglesia. ¿Y la ley? ¿No conocemos la ley? La ley nos muestra o nos debe llevar a la convicción de lo que es. Mucha gente tiene la ley como que lo incita. No desearás, no hablarás falso testimonio. Y conocemos la ley, pero como que hacemos que esa ley nos produzca, hermano, fascinación por lo prohibido. Y es ahí donde viene la muerte, es ahí donde viene la ruina, es ahí, hermano. Por eso es que el Señor puso en mi corazón hablar del pecado, porque en la iglesia se está viviendo una vida terrible, hermano. ¿Cómo podemos, perdóneme, ya nos vamos a ir, hermano? ¿Cómo podemos ser, hermano, tan, no sé qué palabra usar, hermano, tan sin pena, sin vergüenza, tan hipócritas, hermano? Salimos con nuestra Biblia y es más una grandota, esta está chiquita, grandota que apenas y salimos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y todos nos miran. Y voy a la iglesia y todo el tiempo estoy orando y solo escucho cantos pero estoy quebrantando la ley. Pero la ley no me está dando convicción de pecado. La ley, hermano, la dejo que tenga poder sobre mí y me incita a hacer lo prohibido. Acuérdense que Pablo decía y me incita a la iniquidad, me incita al mal. La ley no es la cura del pecado. La ley nos señala. Por eso dice aquí, la ley es buena. Yo tengo que conocer la ley, hermano. La ley es buena cuando se emplea para producir convicción de pecado. Antes de yo robar, antes de yo mentir, antes de yo dañar a una familia, engañando con la esposa, con el esposo, con el hermano, con la hermana, yo tengo que pensar muy bien lo que va a suceder. Pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que cuando hacemos las cosas no lo hemos pensado muchas veces? Nadie puede decir, no, hermano, es que solo pasó de la noche a la mañana. No es cierto. Pasaron días, maquinaron, pensaron, tramaron. ¿Cómo es posible que no pensaron el resultado, las consecuencias, lo fatal, la vergüenza, hermano, el mal testimonio que íbamos a traer no solo a la familia de la otra persona, a los hermanos, al evangelio? ¿Cómo no nos damos cuenta? Y se está viviendo una vida de pecado en las congregaciones. No puede ser posible yo decir que adoro a Dios, que conozco la Biblia, que conozco la ley, pero esa ley me incita a pecar. Entonces la ley no es buena. No la estoy aplicando bien. La ley es buena cuando se emplea para producir convicción de pecado. ¿Cuántos de aquí hemos sido tentados, hermanos y hermanas, a hacer algo indebido? No le dé pena porque es un estado. El pecado es. ¿Qué es el pecado, hermano?
universal. Apóstol, pastor, evangelista, profeta, ungido, no ungido, todos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, y no tratar de vivir una vida como si nada va a pasar. Eso es lo más terrible, eso es lo más lamentable. Cuando la ley, hermano, me produce convicción de pecado. No, momento. José sabía eso y dijo: no, esta mujer lleva días, lleva meses insinuándose conmigo y ya casi caigo. Pero dijo José: ¿cómo voy a poder pecar en contra de mi Dios y en contra de Potifar? No lo voy a hacer. Él conoció la ley, hermano, y le produjo convicción de pecado y dijo: no lo voy a hacer. Él no salió con que, hermano, los dichos de hoy en día: ¿a quién le dan pan que llore? La carne es débil y es una canita al aire. Todos, ¿quién no ha tenido pecado? Eso es terrible. Y hermano, mal de muchos, consuelo de tontos. No, si el hermano lo hizo y sigue predicando, el hermano lo hizo y sigue con su familia. Hermano, no seas engañado por el pecado. La ley es buena cuando se emplea para producir convicción de pecado, pero es inválida como salvadora del pecado. Como dijo Lutero, oiga esto y con esto terminamos, hermano. Como dijo Lutero, le dio una aplicación correcta. Su función no es justificar, su función es aterrorizar. Eso es lo que es el pecado. Es algo terrible, es algo horrendo. Póngase de pie. Es algo que mata, es algo que lastima, es algo que aleja, es algo que hace heder, es algo que deforma. No sé cómo más describir, hermano, el pecado. Lutero dijo: su función no es justificar. ¿Su función qué es, hermano? Llévese esto en su corazón. ¿Cuál es la función de la ley? Si es buena, no es justificar. Repítalo conmigo. Su función es aterrorizar. Que sea un terror. No. ¿Cómo voy a fallarle a aquel que envió a su hijo? ¿Cómo voy a pecar en contra de aquel que me amó con amor eterno? ¿Cómo voy a pagarle de esta manera si él solo lo que me ha dado? Por eso Policarpo dijo: 90 y tantos años he servido al Señor y solo me ha dado. Hermanos, ¿cuántos han estudiado la historia de la iglesia? Solo me ha dado el bien. ¿Cómo yo voy a poder hacer eso? Y no era pecar, era negar. Le decían: sabes que si tú niegas tu fe en Jesucristo, eres libre de morir quemado en la hoguera. Imagínese si viene una tentación de pecar, ¿no? Eso le aterrorizaba a los hombres de Dios. Pero hoy en día nosotros como que, ¿y qué es lo nuevo? ¿Qué es la moda? ¿Qué es lo que todas las iglesias están haciendo? ¿Cómo es que están subiendo? ¿Cómo es que tienen tantos likes? ¿Cómo es que crecen? Eso es terrible, es la realidad del pecado. Hermano, por favor, llevémonos estos versículos, estudiémoslo por favor en casa y digámosle: Señor, yo quiero conocer la ley, pero esa ley que es buena, que me hace, que me compunge, que dice: no voy a pecar en contra de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Venimos delante de tu presencia. La realidad de nuestra vida es que el pecado mora en nosotros. Y ahora, con el conocimiento de la ley de Dios, ahora sabemos lo que es pecado. No estamos ignorando, como Pablo lo decía: mientras yo no conocía la ley, vivía tranquilo. Hoy ya no es así. Hoy ya no podemos hacer, hablar, caminar, vestir, comer, todo lo que es nuestra vida. No podemos vivirla como si no conociéramos, Señor, tu palabra. Es más, tu palabra dice que te pertenecemos. Tu palabra dice que nuestro cuerpo,
Tú lo compraste, te pertenece, es tuyo. Lo compraste, Señor, a precio de sangre. Nosotros no nos pertenecemos. Por eso quieres, Señor, que te amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Quieres que nuestro cuerpo sea para ti. Quieres que nuestro corazón sea para ti. Quieres que nuestro pensamiento sea para ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, líbranos de todo pecado. Siempre lo estamos pidiendo. Líbranos de toda tentación, Señor, porque está ahí latente. Pero, Señor, hemos entendido, lo vamos a ver más adelante, Señor, que el pecado ya no gobierna sobre nosotros. Ahora gobiernas tú. Señor, permite que el conocimiento de tu palabra nos frene de pecar, nos frene de caer en tentación, nos frene de ofenderte. Esa ley es buena. No permita, Señor, que la ley nos incite a robar, que nos incite a la iniquidad, nos engañe, Señor, porque van a haber consecuencias terribles, caóticas, va a haber muerte. El verso que estamos tomando como base: mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pedimos que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Señor, que nuestra vida sea ministrada, restaurada. Señor, ayúdanos en el transcurso de esta semana, Señor, que todavía continúa. Falta algunos días en el trabajo, en la escuela, en la casa, Señor, donde quiera que nos desenvolvamos, Señor. Líbranos, por favor, ayúdanos, auxílianos, te necesitamos, Señor. Gracias te damos, vamos a salir de este lugar. Ve con nosotros, guárdanos, protégenos, cúbrenos, Señor, y permite que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos cubra y nos defienda, Señor. Te pedimos que nos des una semana de bendición. Líbranos de todo mal. Líbranos, rogamos siempre. Líbranos de todo pecado. Líbranos de toda tentación para que no nos dañe. Dios, te pedimos por todos los hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdales, auxíliales, provéeles. Te pedimos por los hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos, redargúyelos, atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.